La paz del Señor, queridos hermanos, queridos amigos, estamos muy contentos en esta ocasión. Saludamos a cada uno de ustedes en la nueva edición de su programa El Eje de la Transformación. Amén. Saludamos a todos nuestros amigos, todos nuestros hermanos, cada uno de los que nos observan semana a semana. Ya, como usted sabe, inició la segunda temporada de su programa El Eje de la Transformación. En esta edición, nuestras hermanas, damas, hermanas del Círculo de Oración estarán participando en cada edición. Como se usted ha dado cuenta, ya hemos comenzado con nuestra hermana misionera Luciene y estamos continuamente ya grabando los programas también, que damos el anuncio también que saldrán también algunos de estos programas de esta temporada en vivo, ¿no? Estén ustedes atentos, en cualquier momento será una sorpresa y estaremos saludando a cada uno de ustedes. Bien, como lo hacemos siempre en cada programa, saludamos a cada uno de ustedes y a nuestro pastor presidente, Pastor Martín Mendoza Luque, que nos permite también lanzar este programa lunes a lunes, aquí a las 7 de la noche. Amén. A todos los obreros también, a todos los hermanos de las congregaciones y a todos los amigos, familiares de nuestros hermanos también, que nos observan y que nos envían sus saludos continuamente, ya que ellos se sienten muy bendecidos también con este programa. Y nosotros todo lo que hacemos aquí, lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor. Muy bien, también queremos dar alcance, ¿no?, de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios en el Perú, Arequipa. La sede central está aquí en kilómetro 6, Avenida Aviación, Cerro Colorado. Estamos aquí, todos nuestros servicios también. Usted puede disfrutar aquí en su programa Red Buenas Nuevas, ¿no?, la señal que te acerca a Dios. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, dicho este previo saludo e introducción, estamos muy contentos. Usted sabe que en este programa continuamente invitamos personas, es un espacio, este programa, donde se comparte historias reales de personas que han sido transformadas por el poder de Dios, por el poder del Evangelio, que solamente lo hace el Señor. Bien, entonces vamos a hacer la invitación a poder quedarse y hacer solamente la mención del tema, ¿no?, para dar una breve pausa, y también vamos a hacer un breve devocional como lo hacemos siempre en cada edición del programa. Muy bien, nos ayuda producción. Ahí está nuestro título o lema de este programa del día de hoy. Amén. Nuestro tema: viviendo en su verdad. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, ahí está. Viviendo en su camino. Ahí está también en pantallas. De verdad que es un tema muy interesante, muy trascendente. Todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús, creo que este tema nos viene a nuestros corazones, ¿no? Viviendo en su camino. ¿Cómo es vivir en su camino? Lo vamos a poder entender durante este programa también, con el testimonio de nuestra hermana también que nos visita el día de hoy. Muy bien, vamos entonces a una breve pausa para poder dar ya nuestro devocional y poder invitar y comenzar con el testimonio de nuestra hermana invitada. Bueno, usted quiere saber quién es, esté al pendiente de este programa. Volvemos en breve. Muy pronto, Melodías de Pentecostés Live. Por Red Buenas Nuevas, la señal que te acerca a Dios. Bien, estamos al aire nuevamente, estamos de vuelta aquí en su programa El Eje de la Transformación, recordando así nuestro eslogan, nuestro lema, que en Cristo hay poder para transformar vidas. Muy bien, vamos a hacer nuestro devocional, y para ello, como siempre lo hacemos, les invitamos, si usted tiene una Biblia al alcance ahí, usted pueda buscar en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 24. Y vamos a leer, amén. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. La palabra del Señor, queridos amigos, en esta ocasión habla acerca de negarnos a nosotros mismos. Pero primeramente hay una condicional.
si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir detrás de mí, si alguno quiere seguir mis caminos, decía Jesús, Él daba, digamos, una premisa bajo esta condición, si alguno quería venir en pos de mí. ¿Qué quería decir? Negarse a nosotros mismos. Primeramente, negarse no se trata de suprimirse, sino dejar al lado nuestro yo, el egoísmo o las ambiciones personales que tenemos para alinearnos a la voluntad de nuestro Señor. Eso quiere decir negarnos a nosotros. Imagínese, querido amigo, negarte a ti mismo, negar a tus sueños, a lo que tú deseas, por alinearte a lo que Dios quiere, su perfecta voluntad. Eso es extraordinario, eso es un cambio extraordinario que Dios da. Primeramente, ¿tú quieres venir detrás mío? Pues niega a tu voluntad, a las cosas, a tus sueños. Ojo, que el Señor no desmedra o menosprecia las cosas que tú quieres hacer conforme a su voluntad, que le pueden agradar, por cierto, pero el Señor lo hace de mejor forma que nosotros queremos. La palabra dice que es engañoso en nuestro corazón, es perverso, pero aún el Señor guía nuestra voluntad sabiendo que nosotros mismos no podemos hacer las cosas correctas o las cosas bien, sino que el Señor alinea nuestra vida, nos ayuda a hacer las cosas correctas. Bien, entonces cuando dice también la palabra del Señor, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz representa estar dispuesto a aceptar y cargar todas las dificultades, sufrimientos y sacrificios que pueden surgir al seguir a Cristo sin huir de esto. Es decir, nosotros estamos dispuestos a pasar tribulaciones, dificultades por seguir a Cristo. Entonces, seguirle es un acto de caminar detrás de Él. ¿Por qué nosotros somos llamados cristianos? Porque seguimos a Cristo. Seguimos. ¿Por qué somos llamados evangélicos? Porque creemos en su palabra. Amén. Como única fuente verdadera de fe para nosotros. Entonces, mis amigos, mis hermanos, el Señor nos invita a través de esta palabra a seguir sus pasos, a seguir sus caminos. Por eso el tema del día de hoy, viviendo en su camino. Y no es fácil vivir en el camino de Cristo, pero tenemos garantizado el respaldo de nuestro Señor en nuestras vidas. Así es nuestro Señor, así es nuestro Dios. Nos garantiza la victoria para nosotros los hijos de Dios. Muy bien, así comenzamos este programa con este devocional, sabiendo, amigo querido, que el Señor quiere que tú vivas en sus caminos. El Señor no nos garantiza una victoria en cuanto a no nos garantiza, digamos, que no vamos a tener dificultades. Sí, vamos a tener dificultades, pero nos garantiza la victoria sobre las dificultades en cuanto nosotros le seguimos, ponemos nuestra vista en nuestro Señor. Amén. Muy bien, sin más preámbulos, entonces vamos a dar también, creo que alcances acerca de nuestra invitada del día de hoy. Es una hermana que congrega en la congregación, ¿no? Donde también servimos, en la congregación de Ciudad Blanca, y también creo que muchas lo conocen, algunos no, la vamos a conocer en esta hora, y quiero dar la bienvenida, nos amplía ahí, cambiamos de enfoque, y vamos a saludar en esta hora a nuestra hermana Rocío. Bueno, fuertes palmas pedimos en producción para nuestra hermana Rocío. Muy bien. Hermana Rocío, la paz del Señor, hermana Rocío, estamos muy contentos de que usted esté aquí también en las cabinas de nuestra radio, de nuestro programa, de nuestro canal de Buenas Nuevas también, ¿no? Entonces, le agradecemos por aceptar nuestra invitación, hermanita. Amén. Amén. Amén, hermanito Gerson. La paz del Señor, y saludo también a todas las personas que nos están viendo. Y le agradezco a Dios, amén, por esta oportunidad. Estoy feliz y nerviosa. Amén, gloria al Señor. Amén, hermanito. Amén, hermana Rocío. De verdad que sí, es una experiencia. Algunas veces lo comentamos con los hermanos que hemos tenido aquí, han estado sentados en su lugar, y verdad que es diferente verlo, ¿cierto? Detrás de una pantalla y estar aquí, pero lo hacemos, creo que con la voluntad de bendecir a muchas vidas, ¿no? Con la palabra, con el testimonio que usted nos va a contar, mi hermana Rocío. Muy bien. Amén. Cuéntenos usted, mi hermana Rocío, bueno, ¿cómo ha sido el trajín para estar aquí? Amén, gloria a Dios, ¿no? Yo recibo ayercito en la invitación, y desde anoche no estaba pensando, voy a levantarme temprano y voy a hacer, pero gracias a Dios, hermanito, estoy aquí, y le agradezco siempre a Dios en todo, hermano Gerson. Amén, en todo.
Entonces, amén, hermanita Rocío. Bien, sabemos, nuestra hermana Rocío también es maestra de escuela dominical, también sirve en edad infantil, ¿cierto? Ahí también con el círculo de oración. Ya conocí el Evangelio desde muy temprano, me parece, ¿cierto? En su vida, después nos contará usted ahora. Y bien, mi hermana Rocío, cuéntenos un poco acerca de su infancia, el contexto en el cual usted nació, creció, mi hermanita. Amén. Yo Yersito, soy hermano Yeros, la mayor. Somos 3 mujeres, yo soy la hermana mayor. Uh-huh. Y en familia éramos 5, ¿no? Mi papá, mi mamá y nosotras 3. Entonces yo quiero mencionar que yo he sido niña de escuela dominical allá en Israel. Ya había unas maestras que venían y hacían escuela dominical ahí los domingos a las 3 de la tarde. Y en algún momento le pregunté a mi mamá y le dije cómo yo llegué ahí. Y mi mamá decía, ¿no? Que había una vecina que le decía, ¿por qué no mandas a tus hijitas? Miren, en esta iglesia regalan juguetitos. Y sí, mi mamá decía, ¿no? Como yo no tengo para comprarles juguetes en Navidad, por lo menos les mandaré. Entonces, así que mi mamá, más o menos a unas 4 cuadras de la casa, nos enviaba a la escuela dominical. Con mis hermanas, mis primos, recuerdo que íbamos todos los domingos y nos gustaba ir. Nos gustaba ir eso en la escuela dominical. Pero día que la maestra no venía a recogernos, no nos dejaban ir. Y de verdad nos quedábamos tristes esperando. ¿Por qué no venía la maestra? ¿Por qué no venía la maestra? ¿No? Y hasta empezaba a las 3, 4 y no venía. Y nos quedábamos tristes. Es ahí que yo conozco, ¿no? Un poquito las historias bíblicas, conozco acerca del Señor. No, usted tiene 2 hermanas, o sea, las 3 iban. Las 3 íbamos ahí, las 3 íbamos de niña a la escuelita. Y es curioso porque creo que lo escuchamos siempre, ¿no? Uno no viene, inicialmente un niño no conoce el Evangelio, ¿verdad? Pero hay muchas estrategias de evangelismo como lo hacemos, ¿no? Como en estas fechas de Navidad, damos presentes, se hace trabajos evangelísticos, será así. Y creo que un niño no va con la ilusión de conocer primeramente al Señor, ¿no? Uh-huh. Pero cree lo que le dicen, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a dar un regalo y... Claro, pero la palabra, las enseñanzas, Gerson, quedan en el corazón. Quedan en el corazón, claro. Poco a poco, ¿no? Es como solamente, digamos, vamos a decirlo así, ¿no? Como una estrategia de evangelismo, pero sin saber usted que el Señor podría ya la semillita en su corazón. Claro, es así. Yo recuerdo que íbamos, la hermana que era dueña de la casa, nuestra hermana Belina, ¿no? Que actualmente congrega en el Pedregal, ella tenía una tiendita y ella de su bolsillo, recuerdo que todos los domingos a todos los niños nos daban heladitos, chichazara, cositas así, y eso nos gustaba. Entonces también era una forma en que íbamos, ya esperábamos, terminaba la escuelita filita y nos daba la hermana ahí. Entonces, así es como yo empiezo un poco a conocer el Señor, Gerson. Amén. Ay, qué bonito, hermana. Pero para eso su familia conocía a Cristo. Usted nació en un hogar cristiano, ¿no? No hay forma. Mis padres eran 2 personas que a veces no se llevaban bien. Y empezaban de repente, nunca se han llevado bien. Y era una familia donde mi papá estaba presente y ausente. De los papitos que están en casa, pero nunca te daba un abrazo, te decía que te quería. Mi mamá no había eso. Mi familia no era creyente. Mis tíos siempre a veces tomaban. O sea, yo había crecido en un lugar donde para mí era normal que los hombres tomen. Yo decía, es parte de la vida que todo hombre tiene que tomar. Claro. Porque yo miraba eso. Fue la primera impresión que tenía en su hogar. Fue eso ahí. Entonces, un papá donde te decía que las mujeres no valían mucho, que las mujeres tenían que estar en la casa haciendo, cocinando, ¿no? Mi papá era así. Era muy, no sé si decirlo machista, pero él era así y nos hacía sentir eso. Y a nosotros no nos gustaba que mi papá esté en la casa. No me gustaba. El día que mi papá se salía, para nosotros era felicidad. O si se viajaba, que se quede y que no regrese. Entonces, con mi mamá sí, ¿no? Muy a pesar de que él era muy fría, no te demostraba su afecto, su abrazo, pero yo sentía que ella demostraba su abrazo con digamos, miraba que ella te daba
todo lo que tenía lo ponía, ¿no? Ya sea fruta, ya sea eso, lo daba. Yo sentía su cariño a través de eso. O sea, su mamita nunca le ha limitado en cuanto a ir a la escuela dominical. No. Que las maestras venían, por favor vecina, mira, las niñas van a ir a... Nunca. No, ella decía, no fue idea de ella, ¿no? Entonces yo no puedo darle nada a mis hijas en Navidad, porque era así, yo considero que éramos pobres, sí. No puedo darle nada, entonces que vayan, aunque sea a la escuelita, algo le dará, decía ella, ¿no? Y es así como llegamos nosotros también a la iglesia. Amén, hermano, sí, qué lindo, ¿no? Saber que la palabra se sigue predicando, y a veces, bueno, el mundo dice, ¿no?, que los niños son el futuro, pero hemos escuchado también esta frase que también son el presente, no solamente los niños son el futuro, y saber que de repente si usted conoce a alguien allá, un vecino, o sea, no desista en cuanto a hablarle, un pequeño, ¿verdad? Un pequeño no entiende, sí, un pequeño, la palabra es instruye al niño en su camino, ¿no? Instruirlo desde muy pequeño, sembrar ahí la semillita de la palabra de Dios, y Dios poco a poco va obrando, esa palabra va también germinando en el corazón, y hasta que un momento también da brote, ¿cierto? Da la palabra del Señor una transformación genuina en su vida. Bien, hermanita, como la infancia fue así, difícil de repente, ¿no? Con la familia, pero ahí el Señor permitía, digamos, que usted pueda conocer. Pues un poco los años del tiempo, de repente comenzó la niñez, la adolescencia. Cuéntenos esto. La adolescencia, nosotros éramos niñitas, íbamos a la escuela dominical siempre. Y recuerdo que yo ya tenía como unos 11, 12 años. Nosotros tenemos, ¿no?, en la escuela dominical por edades, ¿no? Estamos los maternos, los primarios y los juniors. ¿Y usted fue desde materno? Yo fue más o menos desde los primarios, ¿no? Que son niños entre los 7 a 10 años. ¿Usted es mayor que sus hermanas menor? Mayor, yo soy la mayor. Entonces ya era la clase de los juniors y yo ya me sentía grande. Entonces ya había pasado los 12 años como para los 13, ya me sentía grande de estar en una clase, decía no. Recuerdo que la maestra me puso como ayudante, como le pasaba los lápices, ¿no? Y era 13, 14 años, se cambió el lugar de la casa donde se hacían los cultos a otro lugar. Y me parece que ahí es donde yo me sentía mal, siendo grande y todos pequeñitos, y no había jóvenes, adolescentes, y yo como que ya dejo de ir. Entonces eran mis hermanas las que iban, eran pequeñas. ¿Quién? Yo dejo de ir, y ya pues pasa la adolescencia, 14, 15 años, no vuelvo a ir yo a la iglesia. Entonces ya mis hermanas también, como ya empezaron a crecer, dejaron de ir a la iglesia. Mis primos igual. Ya no venían a recogernos, creo que ya no se hacía eso de recoger ya. También las maestras, no sé qué habrá pasado ahí, ¿no? Entonces, terminé el colegio, yo nunca fui a la iglesia, Gerson, ya más, hasta pues ya joven, ¿no? No fui. Entonces yo le digo a mis hermanas, ellas también ya empiezan, ¿no?, a no ir, no, ya la iglesia como que se cerró. También se cerró la iglesia. Entonces ya los niños que estábamos ahí ya no había. Y para ese entonces, desde su adolescencia hasta antes que usted venga al Señor, ¿cómo fue su vida? Yo recuerdo, Gerson, terminé secundaria, llegué terminando secundaria 17 años. Nunca recibí, digamos, un consejo de parte de mi papá y que me diga, bueno, hija, ya terminaste el colegio, ¿ahora qué harás? Nunca hubo eso. Mi mamá, recuerdo que decía, me gustaría, hijita, que estudies, pero yo no tengo plata, decía mi mamá. Entonces, pero mi papá nunca. Entonces nosotras, yo decía, ¿qué voy a hacer ahora que ya acabé el colegio? Tengo que estudiar algo. Y recuerdo que cuando estaba en quinto de secundaria, mi mamá, yo estaba tan desesperada de poder trabajar que yo me quería ir a la chacra con una amiga de colegio. Entonces ella me iba a llevar, pero mi mamá decía, ¿cómo te vas a ir? No, yo quiero salir de acá, no quiero estar, porque mi casa no era un hogar donde uno se sienta cómodo, tranquilo. No era así. O sea, mi papá nunca pudo, digamos, dar una comodidad, muy a pesar de que él tenía, ¿no? Entonces todos estábamos, digamos, en un cuarto, dormíamos en una cama a las 3, después, cuando tenía 15 años recién compré una cama, o sea, no había un espacio para nosotras. Entonces yo decido irme.
pero mi mamá consiguió un trabajo de... ¿Irse de la casa? Yo decidí irme a la casa a trabajar para Cocachacra, me acuerdo, y mi amiga trabajaba ahí. Vamos, Rocío, yo te llevo, que allá te van a dar comida. Entonces yo estaba desesperada por salir de mi casa porque no era cómodo estar ahí y porque yo sentía que algo tengo que hacer. Sí. Entonces mi mamá consigue un lugarcito para cuidar una niña y estaba ahí trabajando como 2 años. Pero yo decía, ya tengo 17, estoy perdiendo el tiempo, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿No? ¿Qué hago, Gerson? Decía, nadie se preocupa por mí, nadie me aconseja, nadie me dice qué puedo estudiar, qué puedo hacer. Llegué a los 18 años, la señora de la casa me acuerdo que me dijo, ayúdame. Yo la ayudé en la cocina, pero sentía que no era mi espacio. Entonces recuerdo que mi papá me dice, el gobierno lanza este programa de Pro Joven para los jóvenes de 18 años, ¿no? Con bajos recursos, para poder estudiar carreras, digamos, técnicas, algo así. Sí. Entonces había cosmetología. Y ni siquiera yo escogí cosmetología. Mi papá dijo, vas a estudiar cosmetología porque es un trabajo limpio, no necesitas mucho de estudiar, porque mi papá siempre me limitaba, decía, ¿tú qué vas a poder ingresar a la universidad? Yo sentía eso, Gerson, muy fuerte en el corazón. Pero escogí cosmetología, recuerdo, por él. Y 1 año y medio, creo que estudié 2 años. Entonces he estado, estudiando, ¿no? Y recuerdo, Gerson, que ya tenía 18 años, más o menos 19, y empecé a ejercer esto. Pero yo sentía que no me gustaba cosmetología, pero aún así, por decisión de mi papá. Entonces recuerdo que mi hermana salió también del colegio y dijo, también vas a estudiar cosmetología. Entonces las dos estudiamos cosmetología. Y en eso, Gerson, que estudiamos, mi hermana dice, no, a ella sí le gustó. Ingresé, Gerson, a estudiar cosmetología, terminé, empecé a trabajar, pero sentía que en mi corazón, yo sentía así un vacío. Yo sentía una necesidad aquí adentro, en el fondo, decía, ¿qué puedo hacer? No me gusta esta carrera. Y recuerdo que le decía a mi mamá, me gustaría estudiar otra cosa. Y mi mamá me gritaba, me decía, pero ya estás estudiando, tú sabes que yo no tengo plata, ¿de dónde vas a estudiar otra cosa? Y no puedes, y has estudiado ya. Entonces siento que Gerson, me quedé ahí, empecé a hacer prácticas. Y ahí yo conozco a una persona, me llevan a un salón era una persona, ¿no? que se consideraba, él era hombre, pero él en la noche se vestía diferente. Entonces yo recuerdo que cuando yo iba en las mañanas, a veces lo encontraba tomado y él lloraba, me decía Ana, ¿no? Ana, yo lloro porque mi familia no me acepta como soy, me decía, ¿no? Y a veces me abrazaba, me decía, yo tengo una hermana que también se llama Ana y es la única que me quiere. Y este joven tenía una vida desordenada. Yo lo miraba, ¿no? A él, y yo no sabía cómo poder ayudarle, porque luego recuerdo que durante el día venían personas a llevárselo, amigos. Y él lloraba, Gerson. Entonces yo decía, qué triste la vida de estas personas, ¿no? Y yo decidí salir de ahí. Me fui a otro lugar, pero aún seguía con un vacío acá. Dentro decía, tengo que hacer algo, yo quiero hacer algo diferente. ¿Le impulsó aquella conversación a salirse de aquel lugar? Sí, porque no me gustaba. Entonces me llevaron a otro lugar y conocí a otras personas también de la misma forma, ¿no? Que se vestían distinto. Y por ahí, ellos se decían en aquel tiempo, ¿no? Digamos, Luis Coiffure, se llamaban así, ¿no? Todos los que se encargan de belleza, de teñidos, de laciados, ellos hacían eso. Y siempre había, Gerson, esa soledad y en mi corazón de hacer algo, porque yo sentía que yo no pertenecía
a cosmetología, no me gustaba, pero lo hacía, digamos, por obligación, porque sentía que no tenía otra salida. ¿Y usted vio personas también necesitadas de Dios ahí? Necesitadas, Gerson, y yo miraba cómo esas personas lloraban, ¿no? Ellos salían, cómo tenían vidas desordenadas. Mi profesor era una persona que maquillaba, ¿no? Y hacía, pero también era así. Entonces, en una de esas que yo hice un curso, yo quería que alguien me hable, quería que alguien me preguntara, ¿y cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Pero no había nadie en ningún lugar. Y en mi necesidad me acuerdo de un profesor, y yo me acerco, era un joven, y me dice, ¿cómo estás? Me dice, te veo un poco decaída, ¿no? Y yo le empiezo a abrir mi corazón y le digo, me siento triste, mire, me siento como me sentía yo. Y la respuesta de él fue así: eres joven, corre, sal, diviértete, sal con tus amigos, ve, baila. ¿Por qué te ahogas en un vaso de agua? Esa fue la respuesta de él. Y sentí que esa respuesta no llenaba mi corazón. Entonces, y me acuerdo que esa tarde me invitaron, ¿no?, a una discoteca. Una amiga, vamos, Rocío. Y yo recuerdo que llegué a la puerta de la discoteca, pero no podía entrar, ¿no? Porque mi papá siempre decía, ustedes no pueden ir a esos lugares. Ustedes, o sea, yo sé que mi papá me quería, ¿no? De repente no lo sabía expresar. Ajá. Entonces él decía, ustedes no van a tener enamorado porque pueden salir embarazadas. A la primera que salgan yo les voto. Y mi mamá decía, si ustedes entran a esas discotecas seguramente les van a poner la pastillita y les pasa cualquier cosa. Y siempre eso de repente en la cabeza, ¿no? Había eso. Yo recuerdo, me paré y no fui. Mi amiga sí entró, me regresé, pero seguía con eso y eso. Seguía con eso, con esa soledad, con esa necesidad, con ese huequito acá de qué poder hacer con mi vida en un futuro. No sabía. En mi corazón sí sabía que existía un Dios, me acordaba, pero no sabía cómo acercarme a Dios, de qué forma hablarle, decirle. Y en uno de esos días, Gerson, yo recuerdo que salí temprano, un sábado en la mañana, a las 6 de la mañana me fui a la catedral. Entré a la catedral, tratando de llenar ese vacío, eso que sentía en el corazón. Entré a la catedral y bueno, el padre estaba dando la misa, yo estaba sentada, solo miraba las paredes y ahí no puedes hacer tu bulla, no puedes ni llorar, y tenía ganas de llorar, pero ahí no puedes hacer bulla. Sí. El padre dio la misa, se retira, ingresa a otro grupo. Salí, Gerson, como ingresé, triste y vacía y sola. Así me sentía, Gerson. No pasó mi juventud, 17 años, y no sabía qué hacer. ¿Y no halló respuesta o cómo llenar ese vacío que aún sentía? No hallé respuesta. Tenía un enamorado que sentía que era, yo lo quería mucho, yo decía que lo quería mucho, y sentía que se convertía él poco a poco en una piedrita en mi zapato. Y por más que recuerdo, me iba a pasear, me iba a comer a lugares porque me llevaban, incluso viajé, Gerson, pero sentía que algo había, y a veces yo le compartía mi necesidad y él no lo entendía. Le decía, no entiendo por qué te sientes así. Y yo, Gerson, tampoco lo entendía, por qué me sentía así, qué había en mi corazón. O sea, no sabía qué cosa era esto. Yo sentía que era mi futuro. O sea, yo quiero estudiar, quiero hacer algo, no me gusta esto. Entonces yo sentía que era eso. Y me quedé así, Gerson, hasta más o menos los 19 años, desde los 17, 18, 19 años. Recuerdo que estaba así en la vida, caminaba, iba, y sentía que ganaba poco. Yo todo lo tenía que sustentar, porque terminé yo el colegio, mi papá decía, ya ustedes tienen que saber qué hacer, ¿no? Por lo menos diría unas palabras de aliento. Mira, hija, yo no puedo darte esto, pero al menos trabaja y mira, estudia algo, haz algo. Nunca hubo eso de parte de mi papá. Jamás, ni para mí ni para mis hermanas, que somos seguiditas, acababa uno, ya acababa la siguiente, y nunca hubo eso. Y para eso en su corazón había ese... Seguía eso, Gerson, en mi corazón. Entiendo. Y pasaron los años, y cómo usted
una lumbrera que en su mente, en su corazón, que viene nuevamente la invitación de venir a Cristo? Yo recuerdo, Gerson, que yo estaba en la peluquería y entra un chico. Me dice, ¿cortas? Me acuerdo muy claro, fue un sábado en la tarde. Entonces, él me dijo, ¿cortas? Y yo le digo, sí, corto, esto es una peluquería, claro que corto. Y me acuerdo que le estoy cortando y empezamos a conversar. Uh-huh. Y yo me acuerdo que le digo, ¿y de qué signo eres? Le digo yo. Y él me dice, no sé, yo no creo en los signos. Entonces yo le digo, ¿cómo no vas a creer en los signos? Dime cuándo has nacido. Y él me dice, he nacido el 26 de diciembre. Y yo le digo, qué casualidad, yo también, mi cumpleaños es el 26 de diciembre. Entonces eres así, le digo el signo. Tú eres de este signo, eres del signo. Y me dice, no lo sé, me dice. Y él empieza a predicarme, a hablarme. Entonces, yo voy a la iglesia, me dice este joven. Le digo, no, entonces, sí, yo no creo en estas cosas, me dice, no. Y yo le digo, ¿a qué iglesia vas? Le digo. Y él me dice, yo voy a la iglesia de Mariano Melgar en Alto San Martín. Y viene como una cosa en mi cabeza y le digo, ¿por casualidad tu iglesia no tiene unas rejas blancas? Y él me dice, sí, ¿la conoces? Sí, le digo, yo iba de niña ahí, porque Gerson, cuando yo estaba en la escuela dominical, me acuerdo que la hermana, supongo que eran santas cenas, no lo sé, pero había que nos llevaba hasta allá a participar, como 3, 4 veces, no lo sé, y me acuerdo por las rejas, porque nosotros nos colgamos en las rejas, hasta ahorita son las rejas blancas. Sí. Y él me dice, sí, voy. Entonces, y él me dice, ay, qué bien, me dice. Entonces, esta no es una casualidad, me dice así, no es una casualidad. Entonces, sí, iba yo a la iglesia. Entonces, y él empieza a predicarme y empieza a hablarme acerca del arrebatamiento de la iglesia, de las promesas que Dios tenía para nosotros. Y él empieza a venir seguidamente a la peluquería y empieza a invitarme a la iglesia. Hacían culto los martes en la gran unidad escolar. Uh-huh. Me invitaba un montón de veces, me traía folletos, me traía libros. Entonces, léelo. Nunca los leía, nunca los folletos le hacía, de verdad, nunca los hacía. Tantas insistencias, mira, visítanos, si quieres te recojo, te llevo. Entonces, habrá sido Gerson como medio año que no, yo lo había conocido y me invitaba, y me daba la dirección de Jerusalén, de la iglesia, me daba la dirección de la gran unidad. Yo nunca iba. Entonces, las veces que él siempre venía a cortarse, empezaba a hablarme, a predicarme. Todo lo que él me predicaba, yo le contaba a mi enamorado. He conocido un chico, mira, me ha dicho esto, me ha dicho. Y yo recuerdo que mi enamorado escuchaba con mucha interés, escuchaba y no me decía nada. Entonces yo le contaba, contaba. Y yo quería saber más, me acuerdo. Y me acuerdo que un día me sentí tan mal, o sea, tan necesitada, porque eso seguía en mi corazón. Y yo decidí sola ir a la gran unidad, porque mi carro pasaba por ahí. Me acuerdo un martes, Gerson, voy a la gran unidad. Y empiezo a entrar ahí, ¿no? Las hermanas, yo me acuerdo que fueron muy amables. Y me siento, Gerson. Y ese día, Gerson, era como que fuera mi lugar. Porque yo me acuerdo cuando fui a la catedral, todo era silencio. Yo tenía ganas de llorar, Gerson, pero no podía llorar. Cuando llego a la gran unidad, el pastor empieza a hablar. No sé qué habrá hablado, pero yo recuerdo que al final él hace una invitación. Y recuerdo muchas personas llorando. Entonces yo empecé a llorar, me acuerdo, y el pastor dijo, no, los que quieren entregar su vida a Cristo. Yo no sabía que era entregar su vida a Cristo, pero pasen adelante. Yo me acuerdo que ese día pasé adelante, y eso me empecé a llorar como nunca en mi vida he llorado. Y yo decía, Dios estaba ahí, ¿no? Y yo le decía, Señor. Y yo recuerdo que en mi cabeza había todas las cosas malas que yo había hecho. Y yo le decía, yo quiero que llenes esto que había acá adentro, ayúdame, le decía el Señor, no sé qué hacer con mi vida. Y recuerdo que en mi cabeza se venían cosas de mi vida que de repente no le agradaban al Señor. Y ese día, Gerson, entregué mi vida al Señor. No sabía que yo había hecho eso, pero cuando veía a las personas llorando, ¿no? Hablando, expresando, ¿no? Como tú a veces puedes expresar a tu papá, yo le expresaba eso a Dios.
Y ese día, Gerson, me entregué todo. Le dije, Señor, yo te doy todo. No, pero ayúdame. Quiero que me ayudes, decía, ¿no? Y recuerdo que ese día salí y era como que yo hubiera llevado una carga. Y era como que yo había llorado por primera vez. Porque no podía llorar en la casa, no podía llorar en el trabajo, no podía llorar. Pero ese día lloré tanto que le dije a Dios, me levanté, me sentí mejor, es como que había dejado algo ahí. Lo mejor que puedes hacer es llorar delante del Señor. Sí, eso. Entonces yo dejé eso. Pero aún así yo no entendía y era como que esa persona, vamos a la iglesia, ahora ya se entregó tu vida a Cristo. Yo le conté, mira, he ido a la iglesia, ¿no? Qué bueno, me dijo así. Entonces recuerdo que él oró por mí, ¿no? Porque una vez vino y me dijo, Rocío, yo quiero orar por ti, me dijo, ¿no? Y yo creo que él estaba orando por mí. Amén. Yo creo que sí. Y recuerdo que me invitaba a la escuela dominical. Me dice, ahora tú tienes que conocer más de Dios, no tú ya has hecho. Entonces tampoco quería la escuela dominical. Nunca eso quería la escuela dominical porque yo los domingos no podía, salía a pasear. Yo trabajaba hasta el sábado y salía a pasear con mi enamorado, nos íbamos a pasear, a conversar, no tenía tiempo. Y yo le decía a mis papás, voy a salir, yo les mentía, voy a salir, pero supongo que ellos ya sabían que yo tenía una persona y se irá pues, y nunca decían nada. Y yo me salía todos los domingos. Pasó, pienso yo, como unos 4 meses, ¿no? A insistencia, corre, y un día decido ir por mí misma a Jerusalén. Cuando Gerson yo llego, yo puedo decir que las personas fueron muy amables. Llego y yo me siento en la clase de adultos. Ese día, Gerson, con verdad, porque Dios está aquí, yo sentí que ese día fue el día más hermoso de mi vida. Y yo decía, ¿dónde he estado yo y que me haya perdido esto? Yo decía así, ¿dónde he estado yo? Por la experiencia, por el recibimiento, por cómo se sentía ahí. Porque me han recibido fueron muy amables. Y todos me decían, hermanita, qué bueno que has venido, ¿no? Mira, los jóvenes de ese entonces, me acuerdo, me recibieron así. Y a veces yo digo, cuán importante es que nosotros, ¿no? Como hermanos ya, sí seamos atentos a una persona que viene de la calle, en la forma que venga, y seamos así, porque a veces necesitan ese abrazo, esas manos, ¿no? Que te digan, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Cómo vas? ¿No? Y fueron así. Y empecé a entender un poco. Me gustó Gerson. A partir de ese momento, Gerson, nunca falté a una escuela dominical hasta ahora. Raras veces que falto, ¿no? De repente por temas del colegio, de mis hijos. Pero a partir de ese momento no hubo escuela dominical que yo no falte. Ingresé y dije, ¿dónde he estado yo para perderme todo esto? ¿Dónde he estado yo? Decía. Y desde ahí empezaba a ir a Jerusalén. Empezaba a ir a congregar allá, en la escuela dominical todavía. Amén. Qué lindo, ¿no? Poder escuchar, hermana, que quizá ante muchas palabras que podemos decir, creo que lo mejor es esa acción de amor, ¿no? Que Dios utilice nuestras vidas como instrumento, que es una fuente de amor para los demás que vienen. Porque muchas veces uno que no tiene conversación, no escucha palabras, no escucha una pareja como usted le decía, no, o tantas cosas, pero sí ve la acción. Ve como una persona es, lo diferente que puede ser una persona, y eso impacta el corazón. Amén. Hermana, bueno, cortar aquí solamente un momento, porque hemos llegado creo que a este momento tan especial de este programa, el eje de la transformación. En este caso, el eje de la transformación de nuestra hermana Rocío. Y de verdad, dar como solamente un alcance, creo, un intermedio, que el Señor, mis amados hermanos, amigos, tiene un propósito con tu vida. Él quiere cambiar tu vida, quiere hacerlo, como estamos escuchando el testimonio de nuestra hermana Rocío. Y invitamos a poder quedarse también en este programa. Vamos a una pausa breve solamente para continuar este testimonio con nuestra hermana Rocío. Amén.
Muy pronto, Melodías de Pentecostés Live. Por Red Buenas Nuevas, la señal que te acerca a Dios. Muy bien, estamos nuevamente de regreso aquí en su programa El Eje de la Transformación. Para los que recién se están desde este momento viendo el programa, bueno, damos un alcance. Estamos aquí con nuestra hermana Rocío de la congregación de Ciudad Blanca. Nuestra hermana estaba contando su testimonio, cómo tuvo un encuentro con el Señor, cómo el Señor llenó el vacío que ella sentía y como dice su palabra, ¿no? Que los que estén cargados y trabajados, que vengan a Él, y Él está dispuesto también a quitar esa carga, ese peso que sentimos. Muy bien, entonces aquí está nuestra hermana para continuar su testimonio. Estamos en el eje de la transformación, como Dios, hemos escuchado ya el encuentro con el Señor, y ahora vamos a escuchar también el eje de la transformación, ¿no? De nuestra hermana, cómo el Señor ha transformado su vida, las cosas que ha tenido que dejar, como ese es el tema del día de hoy, viviendo en su camino, en el camino de Cristo, ¿no? Que si alguno quería venir en pos de nuestro Señor, negarnos, seguir, llevar la cruz, eso, ¿no? Eso es una evidencia de una transformación genuina que Dios puede hacer en nuestras vidas. Muy bien, vamos a continuar nuestra hermana Rocío. Hermana Rocío. Amén, Gerson. No, yo estaba comentando, ¿no? Que sí, empecé a congregar los domingos en escuela dominical y empecé a conocer la palabra. Y todo lo que yo aprendía se lo comentaba también al enamorado que yo tenía. Y yo le contaba, ¿no? Y me sentía reflejada porque en la palabra de Dios sentía que me daba aquí en el corazón. Yo ya empezaba un poquito empecé a orar, empecé a buscar, me iba todos los martes, pero yo tenía, es como decir, como seguía con una mochila acá. Y ese era mi enamorado. La mochila ese. Yo sentía que era la piedrita en el zapato porque él todavía no entendía lo que yo estaba experimentando. Yo quiero compartir que todos sabemos, ¿no? Que cuando dos personas se enamoran, mucho más de brazos, de caricias, ¿no? De besos, ¿no? Yo sentía que eso no estaba ya bien. Y cuando yo le expresaba a la otra persona, mira, y esa era como que mi enamorado decía, ¿qué pasa, no? O sea, o que ya no me quieres, algo así. Exacto. Yo sentía así. Pero él no había sabido la transformación que Dios había hecho en su vida. No había, Gerson, o sea, yo sentía en mi corazón que yo le estaba fallando a Dios. Sí. Entonces yo recuerdo que él dijo, yo te acompaño, quiero ir también a la iglesia. Yo sentí una vergüenza entrar a la iglesia con él. Yo me acuerdo que lo llevé a la Gran Unidad. Él empezó también, ¿no? a conocer un poco, a entender, empezó, ¿no? Pero para él era difícil dejar algunas cosas. Yo me acuerdo que yo quería agradar a Dios. Señor, yo te quiero agradar, ¿no? Yo estaba enamorando 3 años con él y empecé a enamorar 1 año con él dentro de la iglesia, ¿no? Yo recuerdo que congregaba en Jerusalén y por el tiempo los pastores, no sé, se hablaron y dijeron, ¿no? Que para mí más fácil era congregar en Ciudad Blanca que congregar en Jerusalén porque tenía que tomar 2 carros. Por la distancia. Por la distancia. Y me regresé para Ciudad Blanca, empecé a conocer y mi enamorado iba ahí también. Y estábamos con el pastor, entonces digamos como que el pastor trató de guiarnos cómo tenía que ser un enamoramiento diferente, Gerson, al mundo, porque nosotros no somos, Gerson, como el mundo, ¿no? Como el mundo enamora. Y a veces cuando eso se dice, el mundo parece que nos dice, no, ustedes exageran o están mal. Entonces yo recuerdo que yo quería agradar al Señor. Yo recuerdo que una vez yo estaba con mi enamorado y una vez dije, no, o sea, yo voy a llegar hasta acá, no más. Y me acuerdo que él me decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? No, yo sentía en mi corazón, en ese momento sentía fuerte en mi corazón, o sea, que yo tenía que agradarle al Señor. Y yo dije, no,
Entonces yo me acuerdo, dejé de agarrarme las manos, dejé de, digamos, de abrazarme, yo dejé todo eso. Y esa persona en un cierto punto lo entendió y también quiso agradar al Señor. Yo creo que también quiso agradar al Señor. Y empezamos a enamorar dentro de la iglesia, pero yo siempre sentía que no. Yo recuerdo que hubo una reunión de jóvenes en aquel entonces y se invitó a esta persona, ¿no? Él fue a la reunión de jóvenes. Y me acuerdo que una joven me preguntó por él. Y yo sentí como que un celo en mi corazón. Decía, pero ¿por qué pregunta por él, no? ¿Por qué pregunta así? Y ese joven, yo me acuerdo que yo lo llamé, ¿qué ha pasado? Así he estado acá, ¿no? Y yo me acuerdo que lo abracé. Ese día lo abracé, pero sentí una voz aquí interiormente que me decía, él no es para ti. Pero me dolía que me dijera esa voz que no es para mí. Me dolía, Gerson, acá. Y yo lo separé y lo miré y dije, ¿cómo que no es para mí? No es para ti. Y recuerdo que esta persona, recuerdo que yo siempre oraba a Gerson, a Dios, y le decía, Señor, yo quiero agradarte a ti. Y no fue fácil, Gerson, dejar cosas a las que yo de repente estaba acostumbrada. Cuando yo venía a la iglesia, mi papá empezó a levantar, bueno, yo creo el enemigo no, pero mi papá decía, ¿a qué vas? Tienes que dejar cocinado. Tienes que dejar cocinado. Pero cuando yo estaba con él, yo podía salir con libertad los domingos. Pero cuando iba a la iglesia, no, tienes que dejar cocinado, no puedes salir. Y recuerdo, Gerson, que yo le dije a él, ¿no? Y junto con el pastor, entonces hubo un momento durante ese año en que yo quería que él se vaya, que él se fuera, no quería saber nada de él. Yo recuerdo que él me rogaba y me decía, no, pero ¿por qué nos vamos a casar? Yo no quería casarme con él, no quería casarme con él. Pero era como que mi carne, una parte de mí no lo quería dejar ir. Pero siento que mi corazón, o sea, no deseaba estar más con él. Recuerdo que terminé con él y me sentía tan aliviada de entrar a la iglesia, decir que ya no estoy con esta persona, quiero, Señor, agradarte y estar para ti. Me acuerdo así, Gerson. Y esa persona conoció a otra persona, me acuerdo por internet, empezaron a enamorar, ¿no? Me dolió harto, porque todavía siento que no lo había dejado de querer, siento yo, ¿no? Pero yo decía, Señor, quiero agradarte a ti. Quiero agradarte, yo no quiero estar de manos con él así. Fue muy difícil, Gerson, para mí, pero yo creo que con la ayuda del Señor lo pude lograr, ¿no? De agradar a Dios y no enamorar como el mundo enamora. Y recuerdo que una vez yo estaba en el carro, yo sentía que Dios tenía ojos por todos lados. Estaba en el carro y me acuerdo que él estaba agarrándome la mano. Yo me doy una vuelta, regreso y lo encuentro al pastor sentado frente a nosotros y yo le boto la mano. Me sentía avergonzada, me sentía así. Y en una de las caminatas que paseamos por la Plaza de Armas, igual estoy agarrada de la mano y me encuentro a otro pastor acá, hermana, me dice, y boom, lo boto de la mano. O sea, me sentía así. Y yo decido terminar, ¿no? Entonces otra vez regresamos, estábamos en eso. Hasta que él toma la decisión, porque empezó a enamorar por internet. Me dolió, lloré harto, pero se lo entregué al Señor. Yo me acuerdo de rodillas y le dije, Señor, yo quiero agradarte a ti. Y entrego, si no es para mí, aunque me duela a mí, yo no quiero saber más de esta persona. Y fue así, Gerson, que poco a poco nos fuimos separando, ¿no? Esa persona, pero en algún punto esa persona también entendió la palabra. Actualmente él congrega en otra iglesia. Bueno. ¿No? Hay un tiempo que se alejó, ¿no? Yo sé que congrega. Y le doy gracias a Dios por eso, Gerson. Entonces yo le he dicho al Señor, Señor, yo quiero servirte. Cuando yo entrego mi vida a Cristo, cuando yo le digo, Señor, yo quiero agradarte, recuerdo que Dios abrió puertas para muchas cosas. Yo quería, ya esto de la cosmetología, quería dejarlo. Y empecé también a ya no trabajar. Para mí, Gerson, la palabra del Señor entró en mi corazón porque yo llegué con el cabello teñidito, llegué con mis aretes, llegaba con pintado, los cerquillos teñidos y ya dejé de hacer eso. Y yo me acuerdo que los clientes me decían, tú no debes de ser cosmetóloga porque tú no estás arreglada. Y me sentía, es verdad, decía. No encajo aquí. No encajo aquí, Gerson. O sea, estoy yendo a la iglesia
y estoy aquí de repente arreglando, pintando, ¿no? Y ya no yo hacía, digamos, en la cara muchas cosas y me decían así, ¿no? Pero ¿por qué tú, si tú eres cosmetóloga, por qué tú estás así? Y eso me hacía sentir mal. Y decía, Señor, quiero hacer algo. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, estás loca, me decía, si tú vas a dejar eso, porque ¿quién te va a dar? ¿De dónde vas a sacar plata? Igual mi papá Gerson me decía. Y recuerdo que me puse a orar, Señor, quiero un trabajo y quiero estudiar algo, ¿no? Diferente a esto. Pues diferente es, hermana, un creyente que busca la dirección en todas las decisiones de su vida. Es diferente antes de conocer a Cristo, ¿no? Buscamos una vida, pero ahí está nuestro Señor cuando conocemos a Él. Y eso, Gerson, porque yo sentía que yo no estaba sola. Amén. Yo sentía que anteriormente de mi vida, yo sentía que yo estaba sola. Pero en esta ocasión, yo ya sentía que tenía a alguien que yo le podía contar y era a través de doblando rodillas. Y que yo recuerdo que me iba a los ayunos de los jóvenes, participaba y yo le entregaba a Gerson todo a Dios. Yo sentía que ya no estaba sola y que yo le podía pedir y que Dios podía dar. Entonces yo recuerdo, yo oraba, Señor, quiero un trabajo que pueda yo misma pagarme la pensión, porque yo no puedo sustentarme y yo no sé hacer nada, solo sé cortar y siento que yo no encajo acá. Cuando yo le dije eso a mi papá y eso, mi papá me gritó feo y me dijo, no puede ser, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Estás loca? ¿Qué tienes? O sea, vas a dejar un trabajo, ¿de dónde? Yo no tengo para darte. Mi mamá igual decía, no tengo, ¿qué te pasa, no? Pero yo decía, yo tengo a Dios. Y recuerdo yo eso, me empecé a orar, Dios proveyó un trabajo. Y saqué mis cuentas, decía, no me va a dar para pagar la pensión, pero no importa. Me tocó una persona muy paciente que me enseñó todo lo que son librerías, fotocopias, Gerson. Trabajé 2 días. Yo estaba 2 semanas, Gerson. Estaba feliz. Y a las 2 semanas me dice, Rocío, el dueño, ya no vamos a poder continuar porque estaban arreglando la avenida, ya no hay mucho ingreso y yo solito me abastezco con mi esposa. Salí, Gerson, llorando y él me dijo todavía, no tengo para pagarte. Regrésatele cada 2 semanas, te voy a pagar, mira cuántos días. Yo decía, ¿qué me va a pagar? Y eso, salí llorando. Me acuerdo que salí llorando, me fui al terminal terrestre y me puse a llorar y me puse a reclamarle a Dios, Señor, pero ¿por qué? Si yo quiero, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y yo recuerdo ese día saqué mi Biblia en el terminal terrestre y me empecé a leer. Y yo me acuerdo muy bien, Gerson, en Daniel 4, y decía, si todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Yo sentía que Dios se había equivocado. Y dije, ¿qué hago, Señor, ahora? Y eso, me puse a orar, me puse a buscar al Señor y quería otro trabajo. Y encontré un trabajo. Y cuando encuentro era en la librería de la Gran Unidad, Gerson. Y ahí hacíamos los cultos los martes, en la librería. Y ahí, Gerson, el Señor me dio, porque me pagaban muy bien. Trabajaba hasta las 3 y me iba a Senati, tú puedes estudiar ahí, y me sentía bien, y le agradezco, Gerson, al Señor, porque a partir de ese momento, o sea, Dios, yo siento que nunca me ha dejado sola. Dios siempre ha estado ahí, no, muy a pesar de que en algunas ocasiones de repente he dejado de buscarle, no, pero Dios siempre ha sido fiel conmigo, Gerson. Y cualquier necesidad que yo tengo, doblo rodillas, no me siento sola, oro y le digo al Señor cómo me siento, qué necesito, ¿no? Y le doy gracias a Dios, ¿no? Y es así, Gerson, que yo he entregado mi vida a Cristo. Y recuerdo que también ahí, dime, hermano. No, está bien, pues sí. Y recuerdo, Gerson, que ahí yo tendría como unos 20 años, más o menos, 21 años, Gerson. Ya 22 años que congregaba desde los 19, 20, 21, 22 años, ¿no? Yo conocí a mi esposo ahí, ¿no? Justo eso quería preguntar. Sí. ¿Cómo el Señor, el Señor le dio una familia también?
Me di una familia, Gerson. Eso, cuéntanos. Recuerdo en un ayuno de Miguel Grau de jóvenes, primera vez yo veo a mi esposo ahí. Y yo recuerdo que lo conocí ahí, él había venido de Sicuán, junto con otros hermanitos más, ¿no? Y estaba, primera vez, yo, ¿qué hermanitos era? O sea, nunca tuve interés en él físicamente, ni mirarlo, ni nada, ¿no? Pero él era 8 años mayor que yo. Entonces mi papá decía, estás loca. O sea, jamás te vas a casar con una persona que sea mayor que tú. Me decía, ¿acaso no existe hombres en el mundo para que tú te fijes en una persona que está mayor? O sea, no quería. Y yo me acuerdo que el pastor me decía, tú no te puedes casar si tus papás no están de acuerdo. Y más, yo le decía, pero mis papás no son creyentes. Aún que tus papás no sean creyentes, tus papás tienen que aceptar a la persona con la que tú te vas a casar. Muy a pesar de eso, si tu papá y tu mamá no están de acuerdo, entonces no. Y yo me acuerdo que mi esposo, en aquel entonces, él se ponía triste. Yo me acuerdo que sí. Entonces, yo le decía al Señor, por alguna forma, Gerson, yo deseaba, mi casa siempre era una casa donde no había, digamos, tranquilidad. Mi papá era muy, muy especial, siempre nos trataba un poco mal. Ya tienes que pagar de eso, tienes que hacer de esto, no podíamos convivir con él. Yo deseaba siempre salir de la casa. Y creo que a raíz de eso mi hermana menor se salió de la casa, porque no había. Por eso yo digo, a veces los papás deben dar, no, en la casa. Tu casa tiene que ser un lugar tu espacio seguro, donde tú te sientas tranquilo, ¿no? Pero no era así. Pienso que de repente yo deseé no casarme un poco joven. Decía, no quiero salir de acá porque aquí no tengo un lugar, no tengo un espacio, Mi papá siempre me limitaba. No puedes salir, no puedes ir. Quiero ir al ayuno, quiero ir a la vigilia. Nunca participé de una vigilia. No puedes ir. ¿Qué vas a hacer allá? Y si te pasa algo, ¿qué confianza hay? O sea, no podía yo tener la libertad, muy a pesar de ser ya mayor, y yo de suplirme sola. Entonces, conocí a mi esposo, ¿no? Empezamos a conversar, ¿no? Y cuando mi papá decía, no te vas a casar. Y yo le dije al Señor, si no es para mí mi esposo, empezamos a ayunar los domingos, a orar. O sea, si no es para mí, entonces, Señor, que él haga su vida, ¿no? Aparte, de repente por ahí, ¿no? Y yo también, ¿no? Yo recuerdo que empezamos a orar los dos, empezamos a buscar, empezamos los jueves, ¿no? A ayunar. Entonces, que sea la voluntad de Dios. Y me acuerdo que mi mamá dijo, no, hijita, me dice, no, si tú quieres, casarte, ya pues será tu decisión. Y mi papá también recuerdo que aceptó. Me dijo, ya hija, no, mira, pero ¿estás segura? Decía él, ¿no? Entonces, yo quiero, papá, decía, ¿no? Cuando yo me casé, Gerson, yo le agradezco al Señor porque yo siento que con mi esposo, yo siempre, antes de casarme, siendo joven, yo siempre le decía al Señor, yo no quiero que nadie me limite y me diga, tú no puedes hacer esto, aquello. Yo quiero estar en las cosas del Señor. Quiero salir, quiero oír, quiero hacer, quiero que alguien me entienda. Cuando esta persona yo enamoraba antes, él también estaba, él me decía a veces, no, está exagerando este hermano. Esta hermana exagera en decir esta cosa. Aquella hermana me parece que no está bien. Y yo como que me sentía un poco, no, yo lo sentía diferente y él de repente desde otra perspectiva lo veía diferente, que eran exagerados. Pero todas las cosas, mi forma de vestir, dejar el pantalón, mi forma de pintarme, o sea, todas las cosas, yo siento que el Espíritu Santo ha redarguido en mí. Cada cosa que decía, esa palabra era para mí. Y yo inicié ese cambio no con la ayuda del Señor, no porque me han dicho, tú tienes que cambiar esto, está prohibido. A mí nadie me ha dicho, Gerson, ningún pastor, está prohibido que tú hagas aquello, que no hagas eso. No. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en mi corazón, Gerson, que me decía cómo yo tenía que caminar y actuar. Y yo me sentía en esa libertad de yo hacerlo porque yo lo sentía en mi corazón. Y es así, Gerson, que cuando yo me caso, mi esposo sentíamos lo mismo, que hacíamos lo mismo. No somos una pareja perfecta, Gerson, porque siempre hay situaciones, ¿no? Pero tenemos un solo sentir. Yo le digo, amor, tengo que ir a apoyar allá.
ve, corre. O sea, no me dice, no, pero ¿por qué has dejado cocinado? ¿Por qué? No. Entonces yo voy a ir al ayuno, voy, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, voy. Dice el pastor, hay que hacer esto. De repente dice el pastor, hay que apoyar, vamos a hacer. Entonces hay esa Gerson, no sé, ese mismo sentir de los dos, esa humildad. O sea, nunca hay un no, o por qué, o para qué, o te demoras, o es harto, nos salimos, o nos vamos. No. Entonces conversamos y hay eso, ¿no? Entonces por eso es que yo tengo esa libertad, Gerson, ¿no? De poder apoyar a la iglesia, de poder estar, no voy, llevo a mis hijos, ¿no? Y los hermanos que me conocen, siempre he estado con mis hijitos desde chiquititos, ¿no? Hasta en la iglesia los he llevado y como mamá deseo, Gerson, que ellos tengan su experiencia con el Señor. Amén, amén. Así cambia, hermana del Señor. Queridos hermanos, amigos, así cambia, Señor, nuestras vidas. Amén. De aquel hogar que quizá usted soñaba para usted, Señor se lo dio a usted. Gerson, yo pensé, o sea, en el mundo en que yo vivía con mis tíos que tomaban, a veces mi papá le levantaba la mano a mi mamá, y a veces me acuerdo que mi papá llegaba borracho y le daba de comer al caldo, ¿no? A la boca. Yo pensaba que mi vida iba a ser así. Yo decía, ay no, yo decía que todos los hombres toman. Yo decía, seguramente que cuando más adelante tenga mi pareja, yo también tendré que darle de comer a mi esposo borracho. Yo pensaba así. Yo pensaba que los hombres no cocinaban. La primera vez que llegué acá, Gerson, a la iglesia, yo me acuerdo que me trajeron a las actividades. Yo veía hombres cocinando. Y yo, de verdad, yo decía, no sabía que los hombres cocinan. Yo me acuerdo, estaba el pastor Joel, estaba el hermano José Luis, que hace tiempo eran más jóvenes. Apoyaban, eran ollas grandes que ellos hacían en arroz chaufa. Y yo miraba y decía, pero qué rico arroz sabe granear un varón. Y eso, yo me sorprendía de que los hombres sí lavan, los hombres sí cocinan, los hombres sí hacen, los hombres... O sea, no es que yo tenía ese concepto en mi vida, decía, así será mi vida. Pero Dios, hermanito, es tan bueno que me ha sacado de ese lugar y tengo una familia donde yo pensé que no es así, ¿no? Y Dios ha creado al hombre, ¿no? Para que él sea cabeza y la esposa sea su ayuda, no una esposa a la que tú tengas que someter y decir, no, la mujer está en la cocina, porque yo crecí en eso. Crecí eso en él, decía, será así, viendo todo mi entorno, mis tíos, ¿no? Que a veces se tomaban, peleaban. Yo decía, así será mi vida, pero mira cómo Dios ha sido bueno, Gerson, que no es así, mi vida no es así. Y yo, no, a todas las personas, o sea, Dios tiene un propósito para cada uno. Amén. Amén, hermana. Qué lindo saber que se ha transformado su vida. Hoy en día usted sirve también en la infantil, enseñando niños maternos, ¿verdad? Sí, éxito, ¿no? Por la misericordia del Señor, Gerson, el pastor, me acuerdo, pastor Bernardo, cuando estaba en Ciudad Blanca, me dio la clase de los juniors. Y yo empezaba con tanto miedo, Gerson, con los niños. A partir de ahí, Gerson, he estado enseñando a los niños desde que me convertí al año, me pusieron ya. Hasta ahora, Gerson, no he parado. Yo me acuerdo que estaba embarazada me iba a recoger a los niños. Me acuerdo, Gerson, ahí mi embarazo no me limitó a recoger. Me acuerdo que estaba con mi pequeño, a veces daba de lactar y seguía enseñando a los niños. Actualmente yo digo, Gerson, Dios ha sido, no soy, Gerson, la mujer perfecta, pero estamos, Gerson, apoyando con los niños ahora, ¿no? Ya mis hijos han crecido en escuela dominical, ellos saben que no pueden faltar escuela dominical, Gerson, y eso es por la gracia y la misericordia del Señor que me ha dado esta familia, me ha dado mi esposo, ¿no? Que siempre, ¿no? Me apoya en lo que yo de repente quiero, ¿no? Y eso le doy gracias a Dios. Amén, hermano. Bien, ya terminando este testimonio, tristemente, ¿no? Que ha sido muy lindo escuchar cómo Dios obra en nuestras vidas. ¿Qué le diría, hermana Rocío? Quizá en cualquier situación de su vida que usted ha contado, que se encuentre alguien detrás de estas cámaras, allá escuchándola, ¿qué le diría usted a esa persona? Quizás eso es lo que usted esperaba, ¿no? Usted puede ser fuente también de bendición con las cosas que Dios le ha permitido a usted pasar y decirle a otra persona que está pasando lo mismo en estos instantes. ¿Qué le diría a usted? Según Gerson, lo que yo he pasado, yo me gustaría dirigirme a los jóvenes, no porque yo he sido joven, sigo siendo joven, pero yo le diría a los jóvenes, a veces yo quería
acercarme a Dios, pero no sabía cómo. Pero sí sabía que había un Dios. Entonces yo diría a los jóvenes que de repente están ahí, que no piensan, ¿no?, que Dios no existe. O sea, Dios sí existe. Y si tú tienes una necesidad, un deseo, algo en tu corazón, ¿no?, dobla rodillas. Ahí donde tú estás y pide al Señor que te guíe, que te ayude, ¿no?, que te ayude. Y Dios va a escuchar, ¿no?, tu oración en el nombre de Jesús, pídele. Y Dios va en el momento exacto. O sea, sigue confiando y cree, ¿no? Porque a veces se ve, Gerson, que jóvenes que se quitan la vida, ¿no? Jóvenes, siendo la vida no fácil, pero muy hermosa, Gerson. Entonces, querido joven, anímate a buscar más del Señor, que es lo más bonito y lo más precioso, tener tu experiencia con Dios, y Dios siempre va a estar ahí contigo ayudándote. No, el Señor Jesús siempre va a estar en ese momento, no en tu necesidad, en el peor momento. Dios no te va a dejar solo. Y no estás solo, ¿no? Pídele al Señor, o sea, acércate a Él. Yo ayer lo quiero, ¿no?, agradecer a Dios por eso. Amén, hermano. Sí, muy bien. Y bueno, palabras finales, despedida, que si usted quiere saludar a alguien ahí, o saludar a los hermanos de su congregación o alguien, tiene ahí, mi hermana, palabras finales de despedida. Yo quiero saludar a mis hijos. Seguro que ellos van a querer mirarlo y eso, ¿no? Entonces decirle a mis hijos que los quiero mucho. Y a veces ellos ya tienen un adolescente, ¿no? Y que él sabe, ¿no?, que yo lo quiero, y que vea, ¿no?, lo que yo he pasado, ¿no? Y nada, y así. Amén, hermana Rocío, le agradecemos por su presencia, hermana, de verdad, por aceptarnos esta invitación. Y bueno, Dios la bendiga mucho. No se va a ir la hermana Rocío, no se preocupen, nos va a acompañar a decir el eslogan de ese programa. Queridos amigos, hermanos en Cristo, nos vamos a una brevísima pausa para ya hacer la parte final de este programa. Volvemos. Muy pronto, Melodías de Pentecostés Live. Por Red Buenas Nuevas, la señal que te acerca a Dios. Muy bien, estamos aquí en su programa El Eje de la Transformación, sabiendo que en Cristo hay poder para transformar vidas. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, estamos aquí dando ya un resumen del testimonio. Está con nosotros aún nuestra hermana Rocío, ya contaba cómo el Señor ha transformado su vida. El Señor ha llenado ese vacío que tenía en su corazón, y aún ya habiendo aceptado a Cristo, había cosas que, Señor, hay cosas, mis queridos amigos, que nos compete a nosotros tomar decisiones. Dios puede hacer, Él quiere hacer, pero Él permite que nosotros tomemos la decisión, el libre albedrío, que nosotros digamos, sí, yo deseo, yo quiero quitar esto, y nos dé esa libertad para poder decidir. Y en cuanto a cuando venimos a Cristo, Él nos da la libertad para poder elegir dejar ciertas cosas que a Él no le agradan. Y así como es este tema del día de hoy, viviendo en su camino, repercute vivir en su camino, dejar cosas que el Señor nos hace entender por su palabra que no le agrada. Así fue con la vida de nuestra hermana Rocío, como el Señor quitó cosas y dio la libertad para que ella pueda decidir en cuanto a dejar cosas que no le agradan. Sin embargo, Dios seguía obrando y sanando su corazón de nuestra hermana. Como, querido amigo, el Señor también quiere hacer lo mismo contigo. Él quiere cambiar también tu vida. La palabra dice, ¿no?, como hemos leído y repetimos nuevamente, que si alguno quiere venir en pos detrás de Jesús, vivir en sus caminos, negarnos a nosotros mismos, es importante, tomar nuestra cruz y seguir. Queridos amigos, esta es la invitación para ti. Querido amigo que tú me oyes, o hermano en Cristo que me oyes, quizá estás bajo una decisión que quieres tomar y te encuentras ahí en ese dilema, no sabes qué hacer.
Yo te invito a doblar rodillas en este momento, a cerrar tus ojos y hacer una oración conmigo. Pide la dirección de nuestro Señor. Él está en esos momentos. Él no mide momentos, circunstancias, es una grabación o es en vivo, en un momento o en qué momento tú lo veas. El Señor no mide tiempos. Si tú estás viendo en este momento este video, este programa, es que el Señor está permitiendo para que tú puedas tomar una decisión tan importante como es a seguir a Cristo o como es dejar cosas que a Él no le agradan. ¿Te es difícil? Entrégale al Señor, Él te ayuda. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Si algún amigo quisiera aceptar, recibir a Cristo, como lo hizo nuestra hermana Rocío, llenó aquel vacío en su corazón, lo llenó de su amor, de su gracia, y comenzó a perfeccionar la vida de nuestra hermana. Así lo quiere hacer contigo. Él quiere cambiar tu vida. Y también si hay alguna cosa aún, querido hermano en Cristo, que quieres que se obre en tu vida, Él lo va a hacer en esta hora. Oremos entonces. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por este programa que nos permite llegar a muchos hogares, a muchas vidas, Señor, que en esta hora nos ven. Te pedimos, Señor, ayuda por ellos, Señor. Primeramente por aquellos que no te conocen y que quieren en esta hora recibirte a través, Señor, de esta pantalla, de su celular, del televisor, de la computadora, Señor. Que ellos, Señor, Padre Celestial, cambia su vida, transforma su vida, llena ese vacío en sus corazones, Padre Santo. En ti, mi amado Señor, hay ese poder para transformar, cambiar vidas, Señor. Cambia en esta hora, Señor amado, la vida de nuestros amigos. Y te pedimos también por nuestros hermanos en Cristo, que quizá están pidiendo fortaleza, capacidad para decidir, determinación, convicción en una decisión conforme a tu voluntad. Ayúdalos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, queridos amigos, queridos hermanos. Hemos llegado lamentablemente a esta parte final de este programa. Amén. Queremos dar también, hacer extensiva la invitación al próximo programa también. Aquí del Eje de la Transformación estaremos también invitando a otra hermana en Cristo que dé su testimonio. Como usted se da cuenta, cada programa que usted ve, las vidas son diferentes, en el cual el contexto de vida es diferente, pero no hay nada imposible para Dios. Sea usted haya nacido hace mucho tiempo o recién, el Señor tiene un propósito. Como el programa anterior meditábamos, ¿no? Que el Señor ya te conoció mucho antes. Desde el vientre de tu madre el Señor te conoció y Él sabía, tú no eres casualidad. Dios tiene un propósito con tu vida. Así lo hace el Señor. Por eso es que vemos vidas, testimonios de vidas que se transforman en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, momentos, no importa, pero Dios puede obrar en tu vida. Muy bien, queremos invitar, hacer extensiva la invitación a poder sintonizar el próximo programa también aquí de este programa, el Eje de la Transformación. Amén. Sabemos que cada programa tenemos diferentes textos también para poder meditar, temas para poder meditar también. El día de hoy ha sido este tema, viviendo en su camino, vivir en el camino de Cristo, seguir sus pasos, tan importante para nosotros. También invitar, si usted ha aceptado a Cristo en este programa, le invitamos a poder venir y congregar también a uno de nuestros anexos también aquí en Arequipa, o si usted se encontrase en otro lugar, también poder contactarse aquí por mensaje para nosotros poder derivarlos también a un lugar donde usted pueda congregar. Si usted desea, aquí también nuestra sede central en Arequipa, Avenida Aviación, Cerro Colorado, kilómetro 6 aquí en Arequipa. Estamos, la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios en el Perú. También enviamos saludos a todos los obreros, siervos del Señor que nos ven, a todos nuestros hermanos en Cristo y a cada uno de ustedes, queridos amigos, que nos ven en esta hora. Dios los bendiga en demasía infinitamente a cada uno de ustedes. Y también aquí estamos con nuestra hermana Rocío, nos amplía la toma. Vamos a decir nuestro eslogan que siempre le decimos con nuestros invitados. No se olvide, estamos todos los lunes a las 7 de la noche. Amén, hermana Rocío. Vemos allá también el eslogan y lo decimos juntos para despedirnos ya. 1, 2 y 3. En Cristo hay poder para transformar vidas. Dios los bendiga. Hasta la próxima.